Imagina ser seleccionado para una misión divina que pocos pueden cumplir. Ser elegido por Dios es un privilegio, pero también significa enfrentar desafíos que pueden parecer insuperables. ¿Por qué aquellos elegidos por Dios sufren más? Si alguna vez te has preguntado por qué tu camino ha sido tan arduo, este video es para ti. Vamos a descubrir cómo el sufrimiento tiene un propósito divino y cómo cada dolor y cada lágrima están moldeándote para cumplir la misión única que Dios ha diseñado solo para ti. Quédate con nosotros y encuentra la esperanza que transformará tu sufrimiento en fortaleza. Comencemos. Cuando pensamos en ser elegidos por Dios, es fácil imaginar que eso traerá solo bendiciones y facilidades. Sin embargo, la realidad es que ese llamado frecuentemente viene acompañado de grandes desafíos. La preparación para cumplir la misión divina es intensa y necesaria. Vamos a profundizar más en este concepto, comenzando con el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador, pasó por un ayuno de 40 días y noches en el desierto, enfrentando tentaciones directamente de Satanás. Resistió el cansancio y la soledad. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esto? Porque esta experiencia fue esencial para fortalecerlo para su misión final, la crucifixión. Imagina estar solo en el desierto, sin comida ni agua, con pensamientos de desistir constantemente acechándote. Jesús tuvo que alejarse de todos sus amigos y familiares, aislándose completamente. Necesitó enfrentar sus limitaciones humanas para emerger más fuerte, tanto mental como espiritualmente. Fue a través de esta dura prueba que él ganó la fuerza necesaria para soportar el dolor inimaginable de la cruz. Durante estos 40 días, Jesús fue tentado de varias maneras. Satanás le ofreció poder, riqueza y confort, intentando desviarlo de su camino. Pero cada tentación que Jesús resistió fortaleció su determinación y fe. Él mostró que, incluso en su forma humana, podía superar las pruebas más difíciles con la ayuda de Dios. Esta experiencia en el desierto fue un entrenamiento riguroso, así como un soldado pasa por un entrenamiento intenso antes de ir a la batalla. Jesús también tuvo que ser preparado para enfrentar la mayor batalla de todas, la redención de la humanidad. Y este entrenamiento no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. Ahora vamos a profundizar en la historia de David, un ejemplo poderoso de cómo Dios usa desafíos y soledad para moldear a sus elegidos. Cuando David fue ungido como rey, era solo un joven pastor. Sin embargo, le tomó 20 años asumir el trono, un tiempo en el que pasó por un intenso periodo de entrenamiento y preparación marcado por dolores y dificultades. David fue elegido por Dios mientras aún cuidaba de las ovejas de su padre. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, vemos que fue ungido como rey, pero no asumió inmediatamente el trono. En cambio, David volvió al campo, donde enfrentaba peligros diarios como leones y osos. Cada batalla no solo probaba su valentía, sino que también le enseñaba a confiar en Dios para protección y victoria. En los campos, David estaba frecuentemente solo. Sus únicos compañeros eran las ovejas y Dios. Esta soledad forzada fue una herramienta esencial para su crecimiento espiritual y emocional. Pasaba horas conversando con Dios, escribiendo salmos y desarrollando una fe profunda e inquebrantable. La soledad permitió que David construyera una relación íntima con Dios, preparándolo para los desafíos futuros. Durante este tiempo, David aprendió a ser paciente y a esperar el tiempo de Dios. Cada victoria sobre un animal salvaje lo preparaba para enfrentar enemigos más formidables en el futuro. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole habilidades de liderazgo y confianza. David estaba en una escuela divina, donde cada desafío servía para fortalecerlo. Incluso después de ser ungido, David fue llamado para servir al rey Saúl. Tocaba el arpa para calmar los espíritus perturbados de Saúl y servía como su escudero. A pesar de saber que era el elegido para ser el próximo rey, David sirvió con humildad, aprendiendo valiosas lecciones sobre servicio y sumisión. Dios usó este tiempo para enseñar a David
sobre humildad y paciencia. La vida de David tomó un giro dramático cuando Saúl, movido por la envidia y el miedo, comenzó a perseguirlo. David tuvo que huir, viviendo como un fugitivo durante muchos años. Se escondió en cuevas, vagó por desiertos y buscó refugio entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, experimentó la verdadera soledad y desamparo, sintiéndose muchas veces abandonado y sin esperanza. En una cueva en Adulam, David encontró un momento de respiro. Aquí comenzó a reunir un grupo de seguidores, hombres que también estaban huyendo o descontentos con Saúl. David se convirtió en líder de estos hombres, aprendiendo a inspirar y cuidar de su grupo en medio de las adversidades. Esta experiencia fue crucial para su desarrollo como líder. Todas estas experiencias, la soledad en el campo, el servicio a Saúl, la huida y la vida en Adulam, fueron fundamentales para moldear a David. Dios usó cada dificultad para fortalecer su carácter y prepararlo para la responsabilidad de ser rey. David aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias, a ser paciente y a buscar la orientación divina en todas sus decisiones. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes inspiradores. Después de entender cómo la preparación rigurosa es esencial para los elegidos de Dios, exploremos la segunda razón por la cual enfrentan más sufrimiento: la prueba de fe. La fe no es solo una creencia, es la confianza absoluta en Dios, incluso cuando todas las circunstancias indican lo contrario. Para los elegidos, esta fe debe ser inquebrantable, y Dios permite que pasen por pruebas para fortalecer esta confianza. Abraham, frecuentemente llamado padre de la fe, enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Su historia, encontrada en Génesis 22, es un poderoso ejemplo de cómo Dios prueba la fe de sus elegidos. Esta prueba no fue solo una cuestión de obediencia, sino un examen profundo de confianza en Dios, incluso frente a la tarea más dolorosa imaginable. Abraham había recibido una promesa: sería el padre de una gran nación. Sin embargo, después de muchos años de espera, él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aún así, Dios realizó lo imposible, y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, quien representaba el futuro y la esperanza de generaciones por venir. Entonces Dios hizo una solicitud aparentemente inexplicable: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Esta petición debió sonar devastadora para Abraham, ya que el hijo por el cual había esperado tanto tiempo ahora debía ser sacrificado. A pesar de la claridad de la orden, parecía contradecir la promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de Isaac. Sin vacilar, Abraham se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el sacrificio y partió hacia la tierra de Moria con Isaac y 2 siervos. Durante los 3 días de viaje, cada paso debió ser un tormento, pues Abraham sabía que al final tendría que sacrificar a su amado hijo. Al llegar al lugar indicado, dijo a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y después de adorar, volveremos a vosotros». Abraham confiaba en que de alguna manera Dios proveería. Isaac, cargando la leña, preguntó: «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios proveerá para sí el cordero». Esta respuesta reflejaba la fe de Abraham, que confiaba en que Dios proveería, aunque no sabía cómo. Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, arregló la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Imagina el conflicto emocional y espiritual en Abraham en ese momento. En el instante crucial, cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Al responder le dijeron: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios al no negarme a tu hijo». Dios intervino en el último instante, demostrando que la prueba de fe de Abraham había sido completa. Luego,
Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios confirmó sus promesas a Abraham después de esta prueba suprema, diciendo: «Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia». La historia de Job, registrada en el Antiguo Testamento, es otra narrativa poderosa sobre la fe y la perseverancia en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó pruebas que pusieron a prueba su fe de manera intensa. Su historia nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse. Job era bendecido con riqueza, salud y una gran familia. Tenía 10 hijos y poseía vastas tierras. Era conocido por su integridad y ofrecía sacrificios regularmente, intercediendo por sus hijos. Sin embargo, Satanás desafió su integridad, argumentando que Job solo era fiel porque estaba bendecido. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo probara, pero preservó su vida. El primer golpe llegó rápidamente. Job perdió todo en un solo día. Cuando un gran viento derrumbó la casa donde estaban reunidos sus hijos, todos murieron. Job, devastado, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró en el suelo, pero aún así adoró a Dios, diciendo: «Bendito sea el nombre del Señor». Satanás, insatisfecho, argumentó que la verdadera prueba de fe viene cuando la salud está en juego. Dios permitió que Job sufriera, pero le prohibió quitarle la vida. Job, afligido por llagas, se sentó en cenizas y rasguñó sus heridas. En medio de su sufrimiento, su esposa sugirió que maldijera a Dios, pero Job respondió: «Hemos de recibir el bien de Dios y no el mal». Sus amigos, aunque intentaron consolarlo, terminaron acusándolo de pecado, aumentando su sensación de aislamiento y desesperación. Sin embargo, Job mantuvo su integridad, defendiendo su inocencia y buscando respuestas de Dios. Clamó a Dios en su sufrimiento, lamentando su condición y cuestionando la justicia divina. Finalmente, después de largos debates, Dios respondió desde un torbellino, desafiando a Job con preguntas sobre la creación y revelando su grandeza y soberanía. Job, confrontado con la majestad de Dios, responde con humildad y arrepentimiento: «Yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Después de la humillación y el arrepentimiento de Job, Dios restaura su fortuna, dándole el doble de lo que tenía antes y bendiciéndolo con más hijos y aún más riquezas. Job vivió una vida larga y próspera, siendo bendecido al final de sus pruebas. La historia de Job termina con la restauración completa, mostrando que la perseverancia y la fe en medio de las adversidades son recompensadas por Dios. Después de entender cómo la preparación rigurosa y la prueba de fe son esenciales para los elegidos de Dios, exploremos la tercera razón por la cual estos individuos enfrentan más sufrimiento: la purificación y santificación. Estos procesos son cruciales para que los elegidos se conviertan en vasos de honor, listos para cumplir el propósito divino. Dios usa el sufrimiento como una forma de purificarnos de nuestras imperfecciones y santificarnos, haciéndonos más semejantes a Él. La Biblia frecuentemente compara el proceso de purificación al fuego refinador. En Malaquías 3:2-3 leemos: «¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará afinando y purificando la plata. Purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia». Así como el oro es refinado por el fuego para remover sus impurezas, nosotros también pasamos por pruebas que nos purifican. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Las dificultades nos ayudan a abandonar el pecado, alejarnos de las influencias mundanas y acercarnos más a Dios. La santificación es el proceso por el cual somos transformados y hechos santos, separados para los propósitos de Dios. Es una jornada continua de crecimiento espiritual y moral. En Hebreos 12:10 leemos:
porque ellos nos disciplinan por pocos días, según les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios usa las pruebas y sufrimientos para disciplinarnos, corregir nuestros caminos y guiarnos hacia la santidad. Cada dificultad, enfrentada con fe y obediencia, contribuye a nuestra santificación. Somos moldeados para reflejar la naturaleza de Cristo, desarrollando características como paciencia, humildad, compasión y amor. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el sufrimiento puede ser usado por Dios para la purificación y santificación. La trayectoria de Pablo, desde su conversión hasta sus últimos días, estuvo marcada por desafíos extremos y adversidades constantes. Sin embargo, fue precisamente a través de estas dificultades que Pablo fue moldeado y transformado, convirtiéndose en un instrumento eficaz en las manos de Dios. La historia de Pablo comienza de manera dramática. Antes de convertirse en un fervoroso seguidor de Cristo, era conocido como Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos. En Hechos 9 leemos sobre su conversión en el camino a Damasco, donde Saulo tuvo un encuentro directo con Jesús. Una luz brillante lo cegó y oyó la voz de Jesús diciéndole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro transformador fue el inicio de una nueva jornada para Saulo. Ahora, Pablo quedó ciego por 3 días, un periodo de reflexión y purificación espiritual. Ananías, un discípulo en Damasco, fue enviado por Dios para restaurar la visión de Pablo y bautizarlo. Inmediatamente después de recuperar la visión, Pablo comenzó a predicar sobre Jesús, demostrando un cambio radical de corazón y propósito. La conversión de Pablo fue solo el comienzo de una vida llena de desafíos. Dios dijo a Ananías: «Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Esta declaración se cumplió a lo largo de la vida de Pablo, quien enfrentó innumerables adversidades, incluidas prisiones, azotes, apedreamiento, naufragios y constantes amenazas de muerte. Cada una de estas experiencias dolorosas sirvió para purificar a Pablo, removiendo cualquier rastro de orgullo y autosuficiencia. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo. Pidió 3 veces que Dios removiera este aguijón, pero la respuesta de Dios fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este aguijón, cuya naturaleza exacta no se especifica, fue un constante recordatorio para Pablo de su dependencia de Dios, manteniéndolo humilde y enfocado en su llamado. En lugar de rebelarse contra esta adversidad, Pablo la aceptó como parte del proceso. Entendió que su debilidad era una oportunidad para que la gracia de Dios se manifestara poderosamente. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y establecer iglesias, enfrentando oposición en casi todas las ciudades que visitó, pero nunca desistió de su llamado. Sus cartas a las iglesias, muchas veces escritas desde prisiones, son testimonios de su fe inquebrantable y de su continua santificación. En Filipenses 3:8-10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo más profundamente, diciendo: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Este pasaje revela la profundidad de la transformación de Pablo. Veía el sufrimiento como una oportunidad para identificarse con Cristo y ser conformado a su imagen. La santificación para Pablo no era solo un concepto teológico, sino una realidad vivida diariamente a través de las dificultades y desafíos que enfrentaba. En los últimos días de su vida, Pablo permaneció fiel a su llamado, incluso sabiendo que su muerte estaba cerca. En 2 Timoteo 4:6-8 escribe: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras reflejan la confianza y la paz de un hombre que pasó por un intenso proceso de purificación y santificación. Pablo sabía que había cumplido su misión y que estaba listo para encontrar a su Señor. La historia de José, encontrada en el libro de Génesis, también es un ejemplo notable de cómo Dios usa el sufrimiento para purificación y santificación. El viaje de José, desde su juventud hasta convertirse en el segundo más poderoso en Egipto, está lleno de giros dramáticos, injusticias y redención. Cada etapa de su vida fue una preparación para el gran propósito que Dios tenía para él. José era el hijo favorito de Jacob, el patriarca de Israel, amado más que sus hermanos, lo que generó envidia y odio entre ellos. José tenía sueños proféticos que indicaban que sería elevado sobre sus hermanos, lo que solo aumentó la animosidad de ellos. En un acto de traición, sus hermanos lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Este fue el inicio de una serie de pruebas que probarían y moldearían el carácter de José. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser esclavo, José se destacó debido a su integridad y habilidad. Rápidamente ganó la confianza de Potifar, quien lo puso como administrador de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar sedujo a José. Cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, furioso, lanzó a José a la prisión. En la prisión, José continuó demostrando su carácter íntegro y su confianza en Dios. Ganó el favor del carcelero y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. Durante su tiempo en la prisión, José interpretó los sueños de dos siervos del faraón, el copero y el panadero. Las interpretaciones se cumplieron exactamente como él predijo. El panadero fue ejecutado y el copero fue restaurado a su cargo. Aunque el copero prometió recordar a José y hablarle al faraón sobre él, se olvidó de José por 2 años. Ese periodo de espera fue crucial para la purificación de José. Aprendió paciencia, humildad y una confianza inquebrantable en Dios. Incluso en las circunstancias más sombrías, José no perdió la fe. 2 años después, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. En ese momento, el copero recordó a José y lo recomendó. Cuando José fue llamado ante el faraón, interpretó los sueños y advirtió sobre una inminente hambruna en Egipto. Gracias a su sabiduría y preparación, José fue nombrado gobernador de Egipto, responsable de almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. La historia de José es un testimonio poderoso de cómo el sufrimiento y las pruebas pueden ser utilizados por Dios para preparar a sus elegidos para cumplir su propósito divino. En la reunión de José con sus hermanos durante la hambruna, él les dice: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy». Este es el corazón del mensaje de la historia de José, la confianza en la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. A través de todas sus experiencias, José se mantuvo fiel y se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para la salvación de su familia y muchas otras vidas. La conclusión es clara: el sufrimiento y las pruebas no son en vano. Dios los utiliza como herramientas de purificación y santificación en la vida de sus elegidos. Al igual que Job, Pablo y José, nosotros también podemos confiar en que nuestras pruebas tienen un propósito divino y nos acercan más a la imagen de Cristo. A través del sufrimiento, Dios nos moldea y nos prepara para los grandes propósitos que tiene para nuestras vidas. El sufrimiento puede ser difícil de entender, pero a través de la fe podemos ver cómo Dios está trabajando en nosotros, transformándonos y preparándonos para cumplir su voluntad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del canal Tesoro Bíblico. Esperamos que este video haya sido inspirador y enriquecedor para ti. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando los tesoros de la Biblia y las historias fascinantes que encierra,
Te invitamos a suscribirte al canal Tesoro Bíblico y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Además, ¿por qué no compartir este video con tus amigos y familiares? Juntos podemos difundir la luz de la palabra de Dios y continuar descubriendo su poder y su amor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.